Listo. Buenos días. Vamos a comenzar entonces con el segundo taller, herramientas iniciales para la empleabilidad. Bueno, por medio de este proceso, el objetivo principal para nosotros es obtener el éxito en el proceso de selección y que tengamos algunos aspectos claros que son pues como relevantes ya en este proceso académico, en la etapa en la que ustedes se encuentran y podamos ser estratégicos, ¿cierto? Que tengamos estrategia a la hora de presentarnos a esas vacantes o a esos procesos pues de los que vamos a buscar esa etapa de aprendizaje o esa etapa pues como de nuestra práctica profesional. Entonces, acá, entonces, tener en cuenta estos tres aspectos. Digamos que necesitamos realizar una actualización pues como de nuestra información, pero no solo del tema en cuanto al conocimiento, sino también respecto a nuestra autopercepción. En el taller anterior vimos como unas fases y unos tips importantes respecto a lo que era como el autoconocimiento o el reconocimiento de nuestras habilidades, no solo desde el conocimiento técnico, como lo decía ahorita, sino esas habilidades blandas o lo que es conocido ahora como las habilidades poderosas, ¿cierto? No sé si por ahí alguno pueda mencionarme cuáles de esas habilidades recuerdan o que me puedan mencionar un poquito sobre esas habilidades blandas desde el reconocimiento que realizamos. ¿Alguno que quiera mencionarlo? Listo. Entonces ahí recordando un poco, pues estábamos hablando de la comunicación, ¿se acuerdan? El tema de la inteligencia emocional, la gestión del tiempo. A ver, yo los leo por acá. Autogestión, pensamiento crítico, muy bien, trabajo en equipo, súper importante. Entonces ahí esto pues como que esa información ya nos va dando un poco de luz respecto a lo que necesitamos tener en cuenta. ¿Para qué? Para tener un insumo, tanto para poner esas descripciones en nuestra hoja de vida, en nuestro perfil profesional, pero también para tener en cuenta como cuál es ese potencial, con qué cuento a la hora de presentarme a una entrevista de trabajo. Listo. Algo también muy importante es mostrar ese interés. Sí, creo que es muy valioso cuando uno encuentra un candidato que tiene como esa claridad sobre a qué vacante se está presentando, a qué se dedica la organización y estar como atento y preguntando, ¿cierto? Que sea como esa proactividad es algo como de la actitud personal que llama mucho la atención como a un entrevistador. Y bueno, chicos, entonces para este proceso obviamente necesitamos prepararnos y por eso les hablaba ahorita pues como un poquito de estrategia y enseguida lo vamos a ver. Por acá entonces compartirles esta frase. Las mejores oportunidades las tiene el que tomó acción y se gestionó. Y esto pues obviamente implica tener como de base como claridad sobre estos tres aspectos y es, debo tomar una decisión porque debo marcar una línea o una ruta clara sobre mi perfil profesional. Si lo pongo, digamos, por ejemplo, en mi caso soy psicóloga, pero entonces el psicólogo puede enfocarse en clínica, puede enfocarse en psicología educativa, puede enfocarse en psicología organizacional, que es la parte empresarial. Y es en este momento en que ustedes deben empezar a tomar esa decisión, ¿cierto? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Hacia dónde me estoy proyectando? Para poder empezar a marcar esas pautas de esa descripción de mi perfil profesional, para que no empecemos a hacer mezclas como de todito y como apuntarle a lo que salga, sino que podamos llevar pues como ese enfoque. Entonces necesito tomar esa decisión, ser constante con lo que necesito pues para alcanzar ese objetivo y obviamente enfocar. Nuestra mente funciona como un lienzo, todo lo que pongamos ahí, pues ella, digamos que se mueve en función de eso y es lo que visualiza un poco más fácil. Entonces, para encontrar esas oportunidades o para conectar con eso que queremos, necesitamos también enfocar
desde nuestra mente en esa parte pues como inicial. Debo orientar mis esfuerzos hacia aquello en lo que sobresalgo para potenciarlo. Saquémoslo en otro tipo de habilidades. Digamos, eres muy bueno para el canto y no tanto para la pintura. Entonces, ¿qué potenciar? ¿Cierto? Si ya eres muy bueno para el canto, pues mejor terminar de potenciar y pulir eso con lo que ya cuentas para que sea la forma como tú te puedas apalancar un poco más fácil y no luchar con un montón de cosas con las que no cuentas. Hablando, por ejemplo, de las habilidades técnicas, ¿cierto? ¿Cuál es mi plus? ¿Qué me agrega valor? ¿Con qué puedo ser competitivo en el mercado? Porque es una realidad. A las entrevistas de trabajo se presentan muchas personas. Entonces, sí, necesito ir a competir, ¿cierto? Porque van a entrevistar varias personas para un mismo cargo. Acá entonces es donde comenzamos a hablar sobre estrategia. Y parte de la estrategia, me gusta mucho esta frase y es, necesitas ser más inteligente que tu cerebro. ¿En qué sentido? Ustedes ven que desde el taller anterior hemos estado intentando hacer unos ejercicios donde usted reconozca esas habilidades, ese potencial. Y me gusta pensarlo de esta manera porque, a ver, digamos que nuestra mente es muy buena sacando los aspectos negativos, ¿cierto? Como eso que te lleva a sabotearte el proceso. Entonces te dice, no, tú no eres tan bueno. Desde la ansiedad, entonces comienza un temor. Uno de los temores más frecuentes y que escucho constantemente es como, pues seguramente a mi compañero sí le va a resultar súper rápido la práctica, en cambio a mí no. O empiezas a verte, ¿cierto? Como disminuido, que no tienes la capacidad, te empiezas a comparar. Entonces, pilas ahí porque lo que estamos haciendo es por el contrario, como que reconozcas en este tiempo que pasaste por la U, sea el programa que sea tecnológico, profesional, que puedas empezar a evidenciar y a darle un valor a ese desarrollo que has tenido, ¿cierto? Y que puedas empezar a valorar un poco más, pues, como también ese potencial personal. Seguramente las capacidades y las habilidades de todos son diferentes, pero no podemos decir que hay personas que no cuenten con habilidades. Ahora, el tema de la parte técnica se forma, se desarrolla, es una realidad. El tema de la parte personal o de las habilidades blandas también se forma. Lo que pasa es que el camino es un poquito más largo, ¿sí? Porque implica un tema de incomodidad. Pero bueno, parte de esa experiencia profesional en la práctica se trata de eso, empezar a conocerte, empezar a exponerte, comenzar a pensarte desde otros aspectos y empezar a hacer unas ciertas como autoevaluaciones, no diría críticas, sino objetivas, que te permitan como establecer con eso que cuentas y cómo eso te puede funcionar para tu equipo de trabajo, para tu próxima práctica. Entonces, en esta parte de la estrategia hay tres aspectos pues fundamentales, ¿cierto? Y lo primero que tú tienes que saber es qué quieres, ¿cierto? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es tu anhelo? Cuando uno trabaja proyectos de emprendimiento, digamos que lo primero que uno baja o aterriza es como que uno no piensa desde el si lo puedo hacer, si cuento con los recursos, no. Lo primero que te ponen a hacer es como escribe usted qué quiere, qué idea tiene. Acá funciona similar. Tú tienes que establecer qué es lo que quieres antes de pensar en limitantes. Por eso les decía que tienes que ser más inteligente que tu cerebro, porque él siempre te va a sacar imágenes, frases, cosas contrarias que sabotean el proceso. Y es ahí donde necesitamos empezar a tener enfoque, ¿cierto? Un ejercicio muy bueno, siempre estar practicando con este tipo de cosas, pues obviamente es la escritura, porque nuestra mente constantemente está eliminando o quitando pues información que es valiosa y para enfocar necesitamos estar leyendo constantemente eso que vamos a establecer. ¿Qué es lo que voy a definir? ¿Qué es lo que voy a decir sobre lo que quiero? Otro aspecto importante entonces es saber en qué punto te encuentras, ¿cierto? Porque pues como estamos hablando de estrategia, tienes que identificar
dónde estás y por último, entonces, para dónde vas y marcar esa línea como de lo que necesitas para alcanzar eso que anhelas, ¿sí? Opciones de práctica, muchas, empresas, muchas. No hemos tenido dificultad con los alumnos, pues como que se queden sin una práctica profesional. De hecho, las empresas constantemente están buscando y a veces es muy difícil, inclusive para ellos, ubicar practicantes. Lo otro, y ahorita lo vamos a ver, es que no solo nos tenemos que conformar con las agencias de práctica o con las empresas que nos presente la universidad, ¿cierto? Cada uno también puede buscar por su propia cuenta su práctica profesional y más adelante vamos a ver pues como un caso de éxito de un practicante destacado para que ustedes lo tengan en cuenta. La marca personal, quise mencionar acá pues iniciando este concepto. Digamos que es algo que se está trabajando pues como actualmente, es un concepto muy conocido y que ustedes puedan entender que eso es lo que ustedes están comenzando a formar desde esos primeros contactos con los compañeros, con los docentes, cómo te reconocen en la universidad y lo mismo va a suceder en la organización, ¿cierto? Usted tiene que entender que usted va a tener un contrato laboral, que esto implica responsabilidad, compromiso, enfoque, pero que es el primer pinito, por decirlo de alguna manera, para usted alcanzar más adelante entonces un primer empleo, ¿sí? Y quería compartirles también esta frase porque ustedes básicamente van a ir a ser parte pues como un equipo de trabajo. Entonces dicen, las estrellas no compiten entre sí, simplemente brillan. Recuerda que tu luz es única y suficiente. Y con esto es hacerles la invitación de eso, como que se enfoquen en ustedes, en lo que ustedes quieren desarrollar a nivel personal, a nivel profesional. Ayer una persona pues en el seminario presencial me decía, es que yo tengo dificultades un poco de pronto con la autoridad. Muy valioso uno abrirse a contar ese tipo de cosas, pero qué bueno poder reconocerlo para poder también pues como gestionarlo, ¿cierto? Que esa es como la idea. Voy a leer por acá el chat. Listo. Entonces les voy a compartir este videíto. Digamos que ella es una docente de la Universidad de Rosario, es una persona que se ha dedicado a trabajar mucho pues como el tema de marca personal y ella nos va a dar pues acá como una luz sobre unos conceptos que a ella le gustan sobre lo que es marca personal, que cada uno pueda pues ahí como identificar también con cuál se identifica, cuál le gusta más y que pueda tener en cuenta como a partir de este momento qué es lo que está formando respecto a lo que es ser profesional pues en cada una de las áreas que se encuentra. Conoce algunas de mis definiciones favoritas de marca personal que son de otros autores. Si eres uno más, serás uno menos. Somos el CEO de nuestra empresa, de nuestro Yo SA. Es la huella que dejas en el corazón de los demás. Es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Es el conjunto de aptitudes y de valores que nos hacen únicos. Es el arte de invertir en ti. Y esta que es de las que más me gusta, la marca personal nos ayuda a descubrir y a comunicar todo lo que nos hace útiles y valiosos para los demás. ¿Qué tal esas definiciones? ¿Alguno me quisiera decir cuál le gustó más, cuál le llamó la atención o lo quieren volver a escuchar? Lo podemos volver a escuchar, por favor. Listo, ya mismo entonces lo voy a poner. A ver, yo leo por acá. Es la huella que dejas en el corazón de los demás. A mí también me gusta como es lo que dicen de ti cuando no estás. Pero bueno, vamos a compartir nuevamente.
Conoce algunas de mis definiciones favoritas de marca personal que son de otros autores. Si eres uno más, serás uno menos. Somos el CEO de nuestra empresa, de nuestro yo SA. Es la huella que dejas en el corazón de los demás. Es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Es el conjunto de aptitudes y de valores que nos hacen únicos. Es el arte de invertir en ti. Y esta que es de las que más me gusta, la marca personal nos ayuda a descubrir y a comunicar todo lo que nos hace útiles y valiosos para los demás. Entonces, miren, tan importante. Si yo no sé quién soy, si yo no sé con qué cuento, va a ser muy difícil que yo lo comunique, ¿cierto? Porque si tú no lo sabes, ¿cómo lo vas a comunicar? Por acá nos dicen, si eres uno más, serás uno menos. Somos el CEO de la empresa, muy bien, es el arte de invertir en ti. Es un concepto realmente pues un poco nuevo, pero sí quiero que ustedes lo tengan en cuenta, porque desde el momento en que ustedes preparan su hoja de vida o van a una entrevista, están mostrando todo esto y también es que puedan darle la relevancia y la importancia. La práctica profesional, chicos, no se trata solo de cumplir un requisito para graduarme. No, es el inicio de muchos sueños, es el inicio de ir a poner en práctica literal todo ese aprendizaje. Entonces, que podamos tomarnos desde ese concepto como muy en serio ese proceso, pues como en el que nos encontramos. Por acá entonces un listadito para recordar pues un poco de la actividad de la semana pasada. Con las psicólogas de Quédate estábamos viendo y estábamos marcando como cuáles son esos valores y los poníamos en la silueta humana, en la parte del corazón, ¿cierto? ¿Cuáles son esos valores que te caracterizan? Entonces, que tú hoy puedas pensar, pues acá hay algunos, no están todos, pero hay unos muy importantes, sobre todo para ser parte como tal de una organización, ¿cierto? Entonces tenemos la honestidad, la responsabilidad, compromiso, lealtad, respeto, tolerancia, integridad y cooperación. Que hoy puedas escoger de esta lista dos con los que tú digas que te identificas totalmente, ¿cierto? O sea, como yo me caracterizo por ser una persona respetuosa, ¿cierto? Respeto, eso para mí es un principio de vida, por decirlo de alguna manera. O soy una persona íntegra, o soy una persona tolerante. Miren ahí rápidamente y que puedan escribir allá en sus casas o donde se encuentren, con cuáles se identifican para que puedan tenerlo en cuenta. Que si en algún momento me preguntan en una entrevista cuáles son esos valores, ¿cierto? O qué no sería negociable para ti, pues tú puedas tener ya claridad sobre cuáles son esos principios sobre los que tú te mueves. ¿Listo? Y vamos a ver entonces este video que para mí es muy especial y lo empezamos, pues lo grabamos hace poco, es de nuestros graduados del mes de agosto. Es un graduado de Administración de Empresas Turísticas y me gusta porque su historia es muy inspiradora, por decirlo de alguna manera, y vamos a prestar atención pues como a la experiencia que tuvo Jacobo con su práctica profesional. Yo soy Jacob Álvarez Restrepo y soy graduado de Administración de Empresas Turísticas del Colmayor. Yo realicé las prácticas en la oficina comercial de Lima, Perú, de ProColombia. Fue verdaderamente un sueño cumplido, ya que yo que quería pertenecer a la entidad. Escogí Perú en el sentido de facilidad y buscar otros horizontes, porque a veces tenemos pensado que Europa o Norteamérica nos pueden dar buenas oportunidades, pero verdaderamente otros mercados y otros destinos como Suramérica, en este caso Perú, lo tiene todo para una buena práctica internacional. El Colmayor me brindó un apoyo económico de sostenimiento, al cual lógicamente le agradezco mucho y me dio las oportunidades necesarias para realizar mi práctica con éxito. Afortunadamente mis padres pues quisieron que yo aprendiese un segundo idioma desde pequeño y hablo inglés, hablo portugués, ahora mismo me encuentro estudiando también mandarín y es evidente que los idiomas abren puertas, son una necesidad ahora en el mercado
para cualquiera de los programas que tenga la institución. Tengo dos mensajes para darle a las personas que están buscando su práctica profesional. La primera es que los sueños sí se cumplen, pero hay que luchar por ellos. Y el segundo mensaje es que busquen las oportunidades, pregunten, no les dé miedo, no les dé pena, que verdaderamente lo que es para uno es para uno. Colmayor, 80 años educando, creando e inspirando. Bueno, voy a dejar de compartir un momentico mi pantalla y me gustaría que compartamos unas tres ideas como de lo que nos dice Jacobo. Si quieren, me alzan la manito los que quieran participar. Me parece muy valiosa, pues, como su experiencia, primero porque era una organización con la que la universidad ya no contaba con convenio, digamos que por medio de él se activó nuevamente un convenio a 5 años. Él tenía muy claro que quería hacer una práctica internacional, pero buscó pues como los medios, ¿cierto? Cuando él dice que hubo un apoyo económico de parte de la universidad, no fue que la universidad le dijo, a pesar de que él era muy conocido acá en la U, no fue que la universidad lo buscó a él y le dijo, vea, tenemos esta plática para usted, sino que él fue el que buscó como esas formas, ¿cierto? Tener esos contactos, acercarse y mirar esas posibilidades. Algo que él me compartía era que los papás pues lo iban a apoyar, pero aún así él buscó por sus propios medios como realizar y buscar pues como esas opciones. Por acá me escriben, bueno, también me pueden escribir. Dice, me gustó mucho lo que de que los sueños sí se cumplen, pero hay que luchar por ellos. Creo que es totalmente cierto. No es un cuento pues que él se está inventando, o digamos que tiene que ver mucho con enfoque y que ustedes lo puedan empezar como a pensar y a planteárselo también pues como desde ahí. ¿Alguien más quisiera compartirnos qué les llama la atención de este testimonio de Jacob? Buenos días. Hola. Bueno, mi nombre es Samantha Llanos. Yo soy estudiante de la tecnología de repostería y también me llama mucho la atención de que los sueños sí se cumplen y que no solamente son los de nosotros, pues personales, sino que también los de otros. Yo también estoy como gestionando para realizar las prácticas en el exterior y de hecho, pues con la agencia que cuenta la universidad en este momento no me acomodé y yo estoy buscando aparte las Ujú. prácticas directamente. Y es tener en cuenta que no solamente estoy cumpliendo mis sueños, sino que al también abrir puertas en otros lugares, estoy abriéndole puertas también después a futuros pues, estudiantes que quieran realizar prácticas también internacionales, pues ya tener como otros convenios más para que ellos también tengan esa oportunidad. Entonces Así, no me beneficia solamente a mí, sino que también puedo beneficiar a otros estudiantes. ok, muchas gracias, Amanda. Por acá nos comparten, entonces dicen, la importancia de aprender un segundo idioma. Chicos, sí, esto es una realidad. Miren, desde el centro de graduados, a veces se nos quedan vacantes desiertas por falta del desarrollo de esas competencias, ¿cierto? Si bien cada programa académico tiene una exigencia respecto a lo que es el bilingüismo, obviamente esto es un tema más de compromiso personal, porque sabemos que implica práctica, ¿cierto? Implica exponerse, implica escuchar el idioma, estar constantemente conociendo pues como el vocabulario. Entonces, han habido pues como unas vacantes bien interesantes con unos pagos muy buenos para trabajar en remoto, y muy difícil encontrar el perfil. Entonces, sí es importante que ustedes vayan pues como planteándose una estrategia respecto al estudio pues como de un segundo idioma, respecto a esa formación o a continuar con el desarrollo de esas habilidades, porque eso sí les va a abrir muchas puertas. De este chico les cuento pues que él se graduó en agosto, ayer conversé con él y en este momento ya se encuentra en un proceso de selección, ya va como en una segunda fase y me dijo pues como que inclusive le habían enviado pues como a hacer exámenes médicos. Con esto, ¿qué es lo que estoy diciendo o qué quiero que ustedes entiendan? Parte mucho como la iniciativa, ¿cierto? Conocer cuáles son las vacantes, conocer de mi sector,
cómo se mueve el sector, qué es lo que piden. Debo observar, debo leer qué dicen las vacantes de mi área, si es para bacteriología, si es para gastronomía, si es para arquitectura, ¿cierto? ¿Cuáles son esas exigencias o qué encuentro en común en esas descripciones? Para que mucha de esa información pues también aparezca en mi hoja de vida y si me falta algo, pues que tengo estos mesecitos para entonces ponerme las pilas a hacer un refuerzo en mi formación personal, ¿cierto? También es muy importante cuando yo tengo esa capacidad de empezar a buscar información por mi propia cuenta, pues nosotros ya tenemos acceso a la información, entonces que podamos también pues como inquietarnos bastante desde ahí. Bueno, voy a volver entonces a compartir la presentación. Vamos a continuar. Vamos entonces a pasar a esta partecita que ya es, esperen un momentico, la parte donde vemos entonces la hoja de vida. Ahí vemos el formato, listo. Entonces, nosotros tenemos una plantilla para redacción de hoja de vida. Como pueden ver, tiene pues como ebook mayor. Todos debemos realizar la hoja de vida en este mismo formato. Este formato va a estar en mi U virtual, que como les dije al inicio, cuando mi U virtual esté ya habilitado desde el centro de grado, les vamos a enviar pues correo electrónico. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta varias cosas. Esto tiene pues como una estructura, como lo pueden ver ahí, es hecha pues en Canva, pero lo que les decía ahorita, hay que mirar como entonces qué información voy a escoger para evidenciar esa hoja de vida. Entonces, tener en cuenta que esa información debe ir acorde a la experiencia que me encuentro buscando. ¿Qué quiere decir eso? Con esa línea de esa práctica que quiero realizar, ¿cierto? Por ejemplo, en delineante de arquitectura e ingeniería, entonces hay unos perfiles pues diferentes, ¿cierto? El perfil, por ejemplo, el delineante en temas de ingeniería es diferente. Si me quiero enfocar por esa línea, entonces mi descripción del perfil debería ir enfocado hacia esa parte, ¿sí? Un ejemplo pues de cualquiera de los programas. Asegurarse de que la información suministrada se encuentre acorde a las habilidades con las que cuento realmente. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hacemos como unos escritos muy bonitos, entonces decimos que trabajamos en equipo, que somos responsables, que somos creativos, pero se vuelve algo como por lo que suena bonito, más que la realidad. Entonces es muy importante que yo realmente esté identificando esas habilidades, que cuente realmente con ellas para ponerlas en la descripción de mi perfil, porque ¿qué va a suceder? El entrevistador va a ir a verificar que esa información que pusiste en la hoja de vida pues sea realmente pues como acorde y coincida con lo que estás mostrando de tu perfil profesional. Y bueno, un aspecto también muy importante acá es si has firmado o no un contrato de aprendizaje, porque a veces me pasaba que lo dejaban en que se habían firmado y nunca habían tenido un contrato de aprendizaje. Entonces, cuando no has firmado un contrato de aprendizaje y dejas la X en el sí, pues obviamente al entregarle esta hoja de vida a una empresa, pues si la empresa requiere firmar este tipo de contrato, no te van a llamar. Entonces son como detalles que tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto importante es que verifiquen la ortografía del documento, que estén pues como de pronto revisando sí, la forma de las descripciones que están realizando, porque a veces pues como que vienen de pronto a hacer algún reclamo, pero es también entender que pues la hoja de vida es responsabilidad de ustedes. Nosotros les hacemos un acompañamiento. En mi virtual hacemos unas correcciones, pero pues ahí también tenemos que tener en cuenta que son muchos alumnos, son todas las facultades y pues la van a calificar en orden de entrega.
Entonces, también debemos de tener un poco de paciencia, pues, como con las correcciones. Pero el tema de la ortografía es algo básico, pues, que ustedes deben como revisar. Por acá, entonces, vamos a empezar a ver esa primera parte, lo que vemos debajo de la fotografía que dice perfil. Vamos a ver entonces cómo se debe estructurar esa descripción del perfil profesional. El perfil profesional es un resumen sobre lo que tú le puedes ofrecer a la organización. Y ahí se incluyen entonces algunas descripciones de habilidades, ¿cierto? O cuáles son tus intereses. Entonces vamos a poner el ejemplo acá con estudiante de arquitectura. Entonces dice, con conocimientos en diseño arquitectónico, representación gráfica y normativas constructivas. Habilidad en el manejo de software como AutoCAD, Revit. Y por acá más adelante entonces nos habla de ya como tal lo que es la persona. Entonces dice persona creativa, proactiva y con capacidad para el trabajo en equipo, enfocada en el aprendizaje continuo y la resolución de problemas espaciales y funcionales. El orden siempre es como que menciono, soy estudiante de qué. ¿Debo poner estudiante? Sí. ¿Por qué motivo? Porque a las áreas de recursos humanos llegan muchas hojas de vida. Entonces es muy importante que la persona que revisa la hoja de vida comprenda para qué te estás presentando, ¿cierto? Que todavía no eres profesional, que estás estudiando y que estás buscando una práctica profesional, ¿cierto? Por eso marcamos el inicio como estudiante de. Mm, Continuamos la descripción con la parte del conocimiento. A veces lo que me manifiestan es como inquietud cuando no contamos con experiencia, ¿cierto? Con una experiencia laboral como tal y menos relacionada pues al área, lógicamente porque apenas estamos pues como en ese proceso de formación. Entonces lo que resaltamos pues son los conocimientos, pero sabemos que los conocimientos de uno pueden ser diferentes a los conocimientos de otra persona. Entonces por eso es importante marcar como esas líneas para que se vaya visualizando como ese perfil y hacia dónde está como tu interés en esa búsqueda laboral. En estas descripciones, voy a mirar entonces, por ejemplo, administración de empresas turísticas. Mire que aparece dos veces, pero quiero marcar como esas diferencias respecto a lo que les estaba comentando. Entonces, estudiante de administración de empresas turísticas con conocimiento en gestión hotelera, planificación de servicios turísticos, marketing turístico y atención al cliente. Apasionado por el turismo sostenible y la mejora de la experiencia. Como vemos, este perfil va orientado a el área, pues como tal del énfasis de la universidad, que es el turismo. Pero me encuentro administradores que me dicen, yo no quiero realizar mi práctica en turismo. Entonces podemos modificar, a pesar de que sea el mismo programa, pero entonces vamos a darle como otro sentido. Entonces dice estudiante de administración de empresas con conocimiento en gestión empresarial, análisis financiero, planificación estratégica y administración de recursos, habilidad para trabajar en equipo, adaptabilidad al cambio. ¿Qué quiero decir con eso? Lo importante de marcar como esas diferencias, ¿cierto? Eh, Creo que en este ejemplo se ve de manera clara, entonces, hacia dónde me estoy dirigiendo y hacia qué, pues, a qué le quiero apuntar en esa práctica, ¿cierto? Mire que son dos perfiles muy diferentes, pero es el mismo programa. Ahora, con esto no quiero decir que el perfil debe quedar tan corto, ¿cierto? Simplemente es como para que ustedes visualicen esas diferencias. Este del estudiante de arquitectura, pues obviamente está más completa como en su descripción. Acá tenemos entonces un ejemplo de bacteriología y un ejemplo de estudiante de planeación para que ustedes lo puedan visualizar ahí. Entonces, en bacteriología, conocimientos en qué, microbiología clínica, diagnóstico molecular, control de calidad, bueno, apasionado por la investigación, el análisis de muestras, ¿sí? Algunas ideas pues de lo que podemos colocar. Y por acá planeación social, entonces conocimiento en diseño, implementación y evaluación de proyectos de desarrollo social.
enfocado en la planificación participativa, la gestión de políticas públicas y el análisis de problemáticas sociales. Acá obviamente no aparecen pues todos los programas porque son muchos, pero sí esto nos da pues como una luz respecto a esa forma ideal mm, para realizar esta primera descripción de lo que es el perfil profesional. Listo. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Si quieren me la pueden escribir en el chat. Ok, vamos entonces a continuar. Yo sí tengo una pregunta. Cuéntame. Es que está viendo, pues ahí dice, en la hoja ya dice, pues el nombre de uno y en la parte de abajo lo que uno estudia. Sí. Entonces, en el caso de ahorita que mostrabas el ejemplo del perfil del estudiante de Administración de Empresas Turísticas, yo voy a poner debajo el nombre, en la carrera completa, pero en el perfil pongo solamente estudiante de Administración de Empresas. O sea, no hay problema con eso. No, no hay problema con eso. Ah, ok. Eso simplemente va Entonces, mostrando como el enfoque que tú le vas dando a tu perfil. listo, muchas gracias. Entonces es más fácil para el reclutador, pues como hacerse una idea a quién va a entrevistar, ¿cierto? Es como la parte inicial. Listo. Voy a continuar entonces por acá. Bueno, entonces acá les quiero mostrar como un poquito de competencias técnicas en las que nos podemos apoyar, ¿cierto? Hay áreas de conocimiento que tienen un tema de normatividad muy claro. Por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, ahí la normatividad es fundamental. También en temas de construcción, por ejemplo, es tener en cuenta, bueno, si cuento con estas competencias y también las puedo resaltar ahí en mi perfil. Otro tipo de competencias, entonces el tema financiero, la contabilidad, por ejemplo, el análisis de datos en temas de, diría yo, por ejemplo, una ingeniería comercial, que es súper importante, es demasiado relevante esa competencia en esa área. También en el tema de planeación y desarrollo social es muy, muy importante, al igual que gestión de proyectos. Por ejemplo, en planeación y desarrollo es muy relevante. Y bueno, hay un ejemplo de cómo visualizar otros perfiles u otras oportunidades. Hace poco hicimos una entrevista al sector productivo y nos encontrábamos que alguien de planeación y desarrollo se encontraba gestionando proyectos del área de turismo, ¿cierto? Era el encargado de gestionar esos proyectos en una empresa o en un gremio turístico. Entonces es como ir ampliando como esas perspectivas de otros campos en los que puedo tener acción también, ¿cierto? Los programas de diseño, pues muy marcados en lo que es el delineante de arquitectura, el arquitecto y el constructor civil. Eh, Tener en cuenta en qué nivel de manejo pues estoy, ¿cierto? Como en qué porcentaje de manejo me encuentro. Marketing y comunicación, entonces se ve mucho en el tema de administración, en gestión turística, en ingeniería comercial también se puede ver. Y dos que son pues como generalizados y que en la hoja de vida los marcamos un poco pues como en ítems independientes. Y el primero son las herramientas ofimáticas. En las herramientas ofimáticas pues digamos que se resalta mucho el tema del Excel. Me gusta, miren que por ejemplo acá en el formato vemos como los iconos o los loguitos de las herramientas. Entonces, esto pues ayuda a que el entrevistador no tenga solo lectura en este tipo de hoja de vida, sino que pueda visualizar un poco más fácil con qué cuentas. Y en ese manejo de herramientas sería muy interesante, a veces las ponemos pues como verticales, entonces si puedes poner una barrita de medición en Canva, donde muestre como
en qué porcentaje manejas esa herramienta. Por lo general en Excel marcamos como nivel básico, nivel intermedio o nivel avanzado, ¿cierto? En el tema de idiomas omitimos la información pues como el español, solo ponemos este apartado cuando contamos con con una segunda lengua, por decirlo así, o con el tema pues como del bilingüismo, ¿cierto? Ya sea inglés, portugués. Acá, el chat. Mm, ChatGPT, no. Pues digamos que las que ponemos en en la hoja de vida son como las que más solicitan en esas vacantes, ¿cierto? En todo lo que es arquitectura, construcciones civiles y esta área, siempre Revit. O sea, es Revit, AutoCAD es lo que más eh, piden. Es necesario tener certificación en inglés y, por ejemplo, uno estudia inglés de forma independiente. Pues como tal el certificado, no, sí es importante que marques en idiomas en qué nivel te encuentras. Entonces ustedes saben que los idiomas van nivel A, nivel B, nivel C, ¿cierto? Y ya de acuerdo a eso se marca como A1, A2, B1, B2 y así, C1, C2. Ya ahí, por lo general las vacantes que tienen tienen ese requerimiento, pues hacen una pequeña evaluación de ese requerimiento, ¿cierto? Como una evaluación de la competencia, ya sea del idioma o ya sea de los programas de diseño, de acuerdo pues como a lo que se necesite en cada área. Listo. Por acá entonces un listadito de las habilidades blandas. Esperen un momentico, yo lo leo. Listo. Bueno, las anteriores, entonces competencias técnicas, ¿cierto? Competencias técnicas que puedo tener en cuenta a la hora de mirar como ese perfil profesional. Y acá entonces lo que hemos venido como desarrollando en ese reconocimiento, esas competencias blandas o como les decía al inicio, como las habilidades poderosas. Entonces acá hay un pequeño listado. Eh, Aclararles algo y es el desarrollo de estas habilidades depende de una habilidad, o sea, hay una habilidad estrella como tal en estas habilidades blandas y de esa va a depender el desarrollo del resto de las habilidades. Entonces, esa habilidad estrella es la inteligencia emocional. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá porque por lo que les decía anteriormente, no vamos a poner información por poner información con cosas que desconocemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Y cómo puedo saber si soy una persona que cuenta con esta habilidad? Entonces, lo primero es entender que una persona que es inteligente emocionalmente tiene la capacidad de identificar lo que siente, lo que le sucede, ¿cierto? Segundo, tiene la capacidad de comprender por qué siente lo que siente o por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo. Y muy importante, un tercer paso, y es que tiene la capacidad de gestionar eso que siente. Entonces es una persona que no se deja llevar por lo que siente o por sus emociones, sino que las gestiona, ¿cierto? Las reconoce, las comprende y las gestiona. Eso es lo que nos daría como una definición de una persona que cuenta como con inteligencia emocional. ¿Por qué es importante o por qué es la habilidad estrella para el desarrollo del resto de habilidades? Pues porque si no tienes inteligencia emocional, vas a estar sesgado para tener una comunicación efectiva, se te va a dificultar ser flexible o adaptarte a los cambios, que eso en cualquier organización es vital. No vas a ser empático, que también es importante para el resto de esas habilidades. Acá aclarar como también lo que es la empatía. Muchas personas definen la empatía como cómo te sentirías tú si te hicieran lo mismo. Y nada que ver con eso. Realmente la empatía tiene que ver es esa capacidad de escucha,
¿cierto? Como esa escucha activa a cómo se siente el otro, qué descripción me está dando, sin juzgarlo, ¿sí? ¿Por qué se siente así? ¿No se sienta así? No. Es poder entender cómo es el mundo de la otra persona, cómo lo vive, cómo lo siente. Y desde ahí, entonces, miren que ya vamos viendo una comunicación también más efectiva y cómo puedo comprender al otro. Y eso es indispensable, pues, en cualquier equipo de trabajo. La gestión del tiempo. A veces pensamos que, o a veces dan unas descripciones como que es pereza, que no se organiza, pero realmente cuando una persona tiene dificultades con la gestión del tiempo, también hay un componente emocional al que hay que prestarle atención, porque aplazas, ¿cierto? Porque no te pones en la tarea en el momento en que debes ponerte en la tarea, entonces hay que hacer unas revisiones, pues como ahí. El tema de la negociación no se trata solo de, porque me toca negociar o vender para los que están en esta área. No, también tiene que ver con esa comunicación con un jefe, con un compañero, ¿cierto? Cómo pongo en perspectiva y cómo eh, puedo dar mi punto de vista sobre ciertos aspectos para unas decisiones. Ahí también necesito tener esa capacidad de negociación. El trabajo en equipo, pues que obviamente desde la U lo vamos trabajando, nos podemos empezar a medir desde ahí cómo me va a mí trabajando en equipo, acepto fácil o no a otras personas para realizar esos trabajos colaborativos. Y el tema de la creatividad y la innovación, que es muy importante. Nosotros desde el Centro de Graduados actualmente estamos realizando un estudio de impacto respecto a las necesidades del sector con lo que vemos en nuestros programas académicos. Y parte de la entrevista que hacemos al sector productivo, pues, es cómo ven a nuestros graduados, cómo ven al graduado Colmayor y, bueno, contarles que resaltan mucho ese tema de la proactividad, la adaptabilidad y la transformación de procesos, ¿cierto? ¿Cómo puedo innovar? Que ustedes al ser practicantes no sientan temor, porque miren, hay un potencial demasiado grande y es que ustedes llevan el conocimiento fresco, ¿cierto? Reciente, ustedes están actualizados. Cuando uno lleva mucho tiempo en un puesto de trabajo, se le puede volver rutina o, por decirlo de alguna manera, como paisaje. Qué bueno que puedan ser propositivos y que si ven que se puede mejorar un proceso, pues que no les dé temor de lanzarse como a hacer este tipo de propuestas. Ahí entonces el listado de algunas competencias o habilidades blandas que ustedes puedan ir identificando, ¿cierto? También escoger algunas con las que usted esté seguro que cuenta pues como con ellas para que las pueda agregar como ese potencial a su perfil profesional. Vamos entonces a hacernos estas preguntitas, ¿cierto? Sobre tres habilidades que son indispensables, sobre todo cuando voy a hacer mi práctica profesional. Entonces, este tipo de preguntas son las que utilizamos mucho los psicólogos cuando vamos a hacer entrevistas laborales. Lo que nosotros hacemos es como que usted nos cuente desde la historia y desde su experiencia cómo le ha ido en ciertas situaciones. No nos interesa tanto que usted nos cuente cuál es su ideal, ¿sí? O cómo debe ser, porque lo estamos conociendo a usted. Entonces, vamos a hacernos pues como estas preguntas. Adaptabilidad. Entonces dice, ¿recuerda alguna ocasión en la que le solicitaron realizar una tarea de una manera diferente a la que usted venía acostumbrado? ¿Logró hacerlo? ¿Sí? Pregúntese usted ahí, a ver. Yo tengo como unas formas establecidas para trabajar, para hacer las cosas, para manejar mi tiempo. En algún momento estuve expuesto a hacerlo de una manera diferente a esa rutina que ya tenía establecida. ¿Logré hacerlo o no? ¿Cierto? Para mí fue fácil adaptarme a ese estilo o definitivamente me devolví como a mi estilo común o cotidiano. Es una buena forma para que usted evalúe si cuenta con esa capacidad. Respecto a la comunicación,
Piense en una ocasión en que estando en una reunión con otras personas, usted no haya entendido algo. ¿Qué hizo? ¿Qué hace normalmente usted cuando no entiende algo? Si está en una clase, si está en un grupo de pares, pues como con algunos compañeros. ¿Cuál es su postura? Usted eh, hace pensar a los demás que entendió y mejor se queda sin entender o pregunta. Sí, miren que a veces hablamos mucho de la comunicación asertiva, que es como cómo es la mejor manera, ¿cierto? Para comunicarme con las otras personas, como esos estilos que me ayudan a comunicarme de una mejor manera, pero no hablamos tanto de la comunicación efectiva y es cuando estoy transmitiendo algo, cuando estoy hablando sobre un tema, no preguntarle al otro qué entendió, por ejemplo, ¿cierto? Para aclarar dudas o evitar a veces problemas, por ejemplo. ¿Cuál es su postura normalmente respecto a esas situaciones? Y por acá dice otra, ¿acostumbra usted a escuchar antes de exponer o suele hacer lo contrario? Y es muy dado como cuando quiero tener la razón o que las decisiones se tomen conforme a lo que yo pienso, sin escuchar a los otros o a las razones que tienen las otras personas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, si no contamos con esa habilidad o si no lo estamos haciendo de esta manera, pues que podamos darle como esa información a nuestra mente como otras formas, ¿cierto? De comportamientos o de esas conductas en equipo. Y por último, pues unas que son respecto a trabajo en equipo. Entonces dicen, reflexiones sobre experiencias pasadas trabajando en equipo con otros compañeros. ¿Cómo suele recibir y valorar las ideas de los demás integrantes del equipo, por ejemplo? Ahí entonces miren que parte también la comunicación, ¿cierto? Y de qué manera analiza y responde a los problemas planteados por sus compañeros, ¿sí? Si soy una persona que me muevo desde el valor del respeto, pues se supone que también eso se ve reflejado ahí, ¿sí? Respeto por la opinión del otro, eh, respeto en la forma en que me refiero cuando le estoy dando una devolución o cuando estoy argumentando algo que implica una decisión importante. Entonces, que lo podamos pensar desde ahí. Hasta ahí todo claro. En esta parte, entonces, estamos estableciendo lo que es el perfil profesional y cómo hacernos esas preguntas eh, para esa información, entonces, que vamos a diligenciar en el documento. ¿De qué nos vamos a apoyar? Nosotros en el correo inicial enviamos las pruebas psicotécnicas, ya es esperar que con fama nos haga la devolución, pues como a cada uno al correo de ese resultado, para evaluar entonces también, pues digamos que el informe es bien completo, hay aspectos de personalidad, hay aspectos comportamentales, entonces que podamos evaluar también cuáles son esas habilidades o competencias pues como más potentes que me salen pues, como ahí y también pues visualizar las que me salen en puntuaciones bajas para tener como desarrollo de estas. Listo. Vamos a pasar entonces a hablar como en términos generales de la información de lo que lleva pues como la hoja de vida. Entonces, acá, de manera pues general, dicen entonces los datos personales, los nombres completos, el número de contacto, correo electrónico. Traten de evaluar el correo electrónico, que sea un correo electrónico fácil de leer. Hay unos correos electrónicos muy extensos en estos casos, o si es un correo electrónico que no se ve de pronto muy profesional o que no tiene nada que ver contigo, la invitación sería de pronto a crear un nuevo correo electrónico. Eso también pues, es importante tenerlo ahí en cuenta. El enlace de red profesional en caso de que contemos ya pues de pronto con un perfil en LinkedIn o lo que conocemos como LinkedIn, si ya tenemos información ahí diligenciada o si en la medida en que vamos desarrollando pues como el ejercicio de la hoja de vida y cuando ya tengamos la información completa, entonces podemos trasladar esta información también pues como a crear el perfil allí.
Respecto a la información académica, entonces vamos a eliminar la información del bachillerato. A veces me dicen, ay, pero en la empresa me pidieron el diploma de bachillerato. Sí, puede que en los requisitos te soliciten como uno de los documentos este diploma, pero en la hoja de vida no es necesario incluir el nombre del colegio como tal porque ya estás en educación superior. ¿De qué te puedes apalancar o qué puede agregar valor a tu hoja de vida? Y acá tenemos que tener en cuenta esto. Nombre de cursos, diplomados, seminarios, acordes a tu línea, pues como del programa académico o a la línea del perfil que estás como desarrollando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, soy psicóloga, no me he graduado, pero hice un diplomado en perfiles y selección de personal. Cuando vaya a mi práctica profesional o cuando vaya a la búsqueda de un empleo, pues mi hoja de vida no va a tener solo mi título como tal de pregrado, sino que va a haber un desarrollo y va a marcar una línea de un área de interés, ¿cierto? Eso ya permite que el entrevistador o el reclutador pues pueda visualizar algo más y tenga una idea como sobre el perfil de esa persona. Ah, es bueno tener varias hojas de vida. Pues en el caso de prácticas, lo ideal es marcar una sola línea. Cuando ya nos graduemos, podemos tener hojas de vida si contamos, por ejemplo, con dos perfiles diferentes. En mi caso, y vuelvo y pongo el ejemplo, entonces puedo ser psicóloga del área clínica y enfocar un perfil solo con experiencia clínica, y puedo ser psicóloga del área organizacional o empresarial y enfocar todo un perfil solo en el área organizacional. Eso también hace parte de la estrategia y que el entrevistador pues tenga conocimiento a qué te estás presentando y hacia dónde pues como que estás marcando ese objetivo. Listo. Respecto a la experiencia laboral, incluir solo experiencias que te agreguen valor o que tengan que ver con la línea eh, de lo que estás buscando, ¿cierto? Si es algo muy diferente, no hay necesidad de incluirlo y más porque estamos hablando de una hoja de vida de practicante. Entonces, a veces pues me dice mucho, entonces dejo ese espacio en blanco de experiencia laboral. Si no cuentas con experiencia laboral, agrega valor desde lo otro, ¿cierto? Desde la descripción clara de tu perfil, desde un listado de competencias, pues como bien detallado, del manejo de esas herramientas, si cuentas con otros cursos o otros seminarios que agreguen pues como esa información, más enfocarte como en esa parte, ¿cierto? Porque finalmente pues las empresas tienen conocimiento de que ustedes no cuentan con experiencia o son pocas las personas que cuentan con experiencia como tal en el área en la que se están presentando para su práctica profesional. Entonces no es algo en lo que nos debamos pues como enfocar en este momento y para este propósito. En la hoja de vida, como es de practicante, entonces vamos a incluir dos referencias personales. Esto solo para la hoja de vida de practicante. Ya la hoja de vida que es profesional, no debemos incluir ese tipo de información por cuidado de los datos, pues como personales. Vamos a pasar entonces a mirar acá un elemento que es muy importante y que a veces pues como que no se tiene mucho cuidado o precaución a la hora de colocarlo en el documento y es el tipo de fotografía que vamos a utilizar pues como para nuestra hoja de vida. Eh, Primero, pues decirles que a través de la fotografía, pues ya le estoy dando una idea o me estoy proyectando con la persona pues que está haciendo la revisión, ¿cierto? Como de la hoja de vida. Como podemos ver acá, pues la fotografía que vamos a utilizar es una fotografía tipo documento, es una fotografía, digamos, miren que no está en un espacio de pronto abierto. Yo sé que en algunas áreas que se puede utilizar un poco más una fotografía, por ejemplo, que a veces les gusta con algún uniforme, como en el caso de gastronomía, mm, en el caso de bacteriología, que sí les sugeriría en estos casos que no lo hagamos de una manera informal. Yo sé que a veces queremos tomarnos la foto en la cocina o en el laboratorio, no sé, pero que si lo vamos a hacer con el uniforme, pues que
podemos utilizar un espacio, una pared blanca y ponerla tipo documento, ¿cierto? No hay ningún inconveniente con que esté pues con el uniforme, pero darle como un poco de seriedad también como a la fotografía. Para los programas que no cuentan con un uniforme, pues la idea es tener en cuenta este tipo de fotografías donde puedo usar una camisa de botones, un camibuzo, no camiseta. En el caso de las chicas también como una básica con una chaquetica o un blazercito pues como encima o una camisa también de botones. Tener en cuenta el recorte de la fotografía, que tenga un espacio en la parte superior y que vaya pues como hasta la parte de los hombros. Eso también es importante porque a veces hacen unos recortes de fotografía que quedan como hasta esta parte del cuello o que cortan una parte pues como de la cabeza. Entonces es importante que nos quede pues como visualmente también agradable. No fotografías en espacios abiertos. A veces me han enviado fotografías muy informales. Entonces tener en cuenta con esto, que es una fotografía informal, pues cuando estoy, por ejemplo, en una finca, entonces me tomo pues como una foto en el paseo, o estoy en una fiesta, entonces me toman una foto pues con el vestido de la fiesta. Digamos que este tipo de fotografía sí necesitamos ser intencionales. Ayer había un chico de ingeniería comercial en el taller y él nos decía como, nos compartía pues algo respecto a lo que uno puede proyectar, tanto en la fotografía como en la entrevista que ya lo vamos a ver. Y él decía, cómo te ven o cómo te perciben, también te van a tratar. Entonces, que ustedes puedan tener en cuenta que esto también hace parte de estrategia, ¿sí? Porque con la hoja de vida, pues lo que estamos haciendo es activar pues como esas llamadas iniciales para participar en esos procesos de selección y pues ya somos profesionales en un área. Por acá, entonces, tenemos las fotografías que son de entrevista, ¿cierto? Cómo ir presentados a una entrevista laboral. Entonces, tenemos pues como varias opciones y acá pues como algunos tips. Entonces, tener en cuenta como los tonos de la ropa pues que voy a utilizar, que sean tonos neutros. Entonces, tenemos azul, tenemos beige, blanco, café, sí, negro. Esos son tonos neutros. Que tu ropa esté limpia. Pues parece algo obvio, pero es importante mencionarlo. Ahora que se está utilizando mucho, pues como el jean, los tenis, entonces tener en cuenta que no todos los jeans aplican, no todos los tenis aplican, deben ser unos tenis un poco más formales, pero lo más importante es que estén limpios, ¿sí? Que se vean pues como bien presentados. Para el caso de las mujeres, entonces miren que tenemos pues lo que les decía ahorita, o una blusa básica con blazer o una camisa pues manga larga. No vamos a ir a entrevista con camisa de tiritas, no vamos a presentarnos con ombligueras, con strapless. Vamos a ser cuidadosos pues como con esa parte, ¿cierto? Entendiendo que pues en la entrevista también van a evaluar si podrías hacer parte como de esa cultura empresarial. Hay culturas que son más conservadoras también, entonces por eso necesitamos ser objetivos y neutros, pues como con la presentación personal. En el caso de los hombres también, pues como lo básico, puede ser pantalón, puede ser jean, sin desgaste, sin rotos, camisa o camibuzo con una chaqueta, con un blazer. Cuando hablo de blazer no estoy hablando de las chaquetas pues elegantes, sino como este tipo de chaquetas. Eso pues como en términos generales de lo que sería la presentación personal para ir a una entrevista de trabajo. No sé si tienen ahí pues como alguna duda. Listo. A ver, yo lo leo. Listo. Vamos a continuar. Entonces, ya preparados con nuestra hoja de vida, teniendo en clara pues como esa información, mi presentación personal para la entrevista, entonces vamos a hablar ahora sí sobre los tipos de entrevista, eh, con qué debo ser cuidadoso, algunos tipos de preguntas que pueden realizar
Finalmente, pues cada empresa tiene como sus procesos de selección establecidos, algunos son en una sola sesión, otros pues tienen varias fases. Por lo general, cuando tienen varias fases, pues la fase inicial es como con recursos humanos o con un psicólogo. Se busca evaluar primero como tal el ser, ¿cierto? La persona como tal, el comportamiento, que esas competencias o esas habilidades blandas, eh, pues como que estén ahí desarrolladas para poder pasar a una siguiente fase, que es como la parte técnica. Es a veces pues como lo que se usa, pero no es pues siempre de la misma manera. Hay empresas que lo pueden hacer diferente, pueden evaluar primero la parte técnica y luego ya como la parte personal. Eso ya depende pues como de esas dinámicas empresariales y pues que tenga fases o no, también depende qué tan grande sea la organización, ¿cierto? Entonces, no hay una manera de saber cómo va a ser el proceso, pero sí hay unos puntos generales que son importantes a tener en cuenta. Entonces, como vamos para un proceso de entrevista en una fase de práctica o un tema de aprendizaje, y en muchas ocasiones no contamos con experiencia laboral, ¿qué va a evaluar un entrevistador o en qué se va a fijar la empresa, ¿cierto? Algo de lo que nos han manifestado los gerentes o los directivos, pues como de ciertos grupos o equipos de trabajo, pues siempre lo que marcan por delante es como que la actitud. Eh, la actitud la pueden evaluar desde la llamada, ¿cierto? Cuando te hacen la llamada telefónica, otro aspecto muy importante, pues si estamos activando procesos de entrevista, yo sé que en este momento no estamos muy acostumbrados a contestar el teléfono, pero es probable que nos puedan hacer llamadas, ¿cierto? Entonces tenemos que estar pendientes, es un tiempo para estar pendiente de las llamadas telefónicas, del correo electrónico, pues a veces también nos pueden escribir por WhatsApp, pero sí tenemos que estar pendientes como de todos esos canales de comunicación, ¿cierto? Entonces, el tema de la actitud te la pueden evaluar desde tu tono de voz cuando recibes la llamada. Ahí puede aparecer una mini entrevista, puede ser una forma de hacer un filtro. Te pueden decir que si tienes tiempo para contestar algunas preguntas y te pueden hacer una o tres preguntas generales para tomar la decisión si continuar pues como contigo en ese proceso, ¿cierto? Entonces estar muy atentos pues como a estas llamadas o esos procesos iniciales, las respuestas que voy a dar. Por eso les decía como nos vamos preparando, ¿cierto? Cuando tengo la información clara, pues va a ser más fácil que yo pueda dar unas respuestas genuinas y que no se vean muy armadas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es mejor que se vean pues como genuinas y que sean de esa manera. Entonces, bueno, en los tipos de entrevista, entonces está pues esa entrevista individual, que básicamente pues se van a enfocar en dos aspectos, en la parte pues del ser, en la parte personal, ahí pueden preguntar pues de tu historia de vida un poco, también como de ese proceso de formación y también como sobre la proyección que tienes pues como de tu carrera para alinear como esa práctica profesional pues va de la mano de lo que estás buscando y del logro de tus objetivos, ¿cierto? También preguntarte por qué estás eligiendo esa organización, por ejemplo. Entonces es muy importante que uno empiece a revisar información sobre la empresa, a qué se dedica, cuál es su misión, cuál es su visión, ¿cierto? Y cómo eso va conmigo, definitivamente no va, ¿sí? Pero que yo pueda ser un poco más consciente en este tipo también, pues como de procesos y de elecciones. Siempre me gusta mencionar, pues que estamos hablando de un tema de relación laboral y en todo tipo de relación, pues las dos partes eligen, ¿cierto? Tanto la empresa lo está eligiendo usted, como usted también está eligiendo la empresa, entonces que puedan marcar pues como esa parte también ahí. En la entrevista grupal. Entonces, bueno, digamos que ahí se complica ya un poquito más o no tanto que se complique, sino que nos genera un poco más de ansiedad o de temor. Entonces acá marco como tres aspectos importantes que tienen que ver con el foco de atención y es como la estrategia respecto a la entrevista grupal. A ver, normalmente cuando he estado o participado pues como en entrevistas grupales,
De lo que me doy cuenta es que las personas pueden estar respondiendo cosas que no se les están preguntando. Y pues sabemos que en una entrevista pues tenemos una única oportunidad, entonces siempre debemos trabajar y ahora con el tema de la tecnología se está perdiendo mucho el tema de la memoria y el tema de la atención. ¿Por qué? Porque debo tener en cuenta qué es lo que los entrevistadores están preguntando, cuál es la información que están solicitando. Entonces te pueden decir, bueno, del conocimiento con el que cuentas, qué crees que aporta, ¿cierto? Como a la operación de nuestra organización. Por eso tienes que tener claro, pues, como la actividad de la empresa. Entonces debes escuchar de manera atenta las preguntas que realiza. Lo segundo es que, claro, como hay un orden en la respuesta, a veces pues por lo general se hace así, se empieza a dar un orden entre los participantes. Entonces, mientras otros están respondiendo, es importante que en tu mente marques como esa estructura de esa respuesta que vas a dar, ¿cierto? ¿En qué aspectos te vas a centrar? Es como si te imaginaras un tablerito o una pantallita y vas a establecer como cuáles son esos aspectos que vas a resaltar. Y el tercero, muy importante, es no desviar tu atención hacia la respuesta de los otros entrevistados. ¿Por qué? Es como mutear o silenciar como eso que los otros están relatando. ¿Para qué? Para que tú no pierdas tu foco de atención respecto a lo que tienes, con lo que cuentas, ¿cierto? Segundo, porque te vas a empezar a comparar. Entonces, si el otro sí tiene experiencia y tú no, eso te va a hacer sentir en desventaja y te vas a empezar a sentir como disminuido, como más pequeño, ¿sí? Y más inseguro. Y justo es lo que no necesitamos, pues como en ese momento. Y puede jugarte en contra, por decirlo de alguna forma, para dar la respuesta pues como adecuada. Entonces sí necesitamos enfocarnos y como no desviar la atención hasta el momento en que me corresponda dar la respuesta. De esta experiencia les cuento. Me pasó en mi primer empleo, estaba en una entrevista grupal, eran 20 vacantes para psicología y era un proceso de selección muy grande. Más o menos se presentaron 400 personas, pues también con otras carreras. Pero en esa entrevista grupal, todos decían, tenían experiencia, tenían especialización, tenían maestría y yo solo estaba graduada pues como del pregrado. Entonces realmente si uno se enfoca todo el tiempo en el otro, pues lo único que vas a hacer es competir, sentirte inseguro y compararte. Entonces poner atención pues como ahí, ¿sí? Eso sería como de la entrevista grupal. Yo tengo una pregunta, qué pena. Cuéntame. Respecto a las entrevistas grupales, casi siempre hacen como una pregunta general, Ajá. pero yo siento, o no, pues, o alguna vez lo oí, era, y entonces empieza uno como a repetir lo que dijo el otro, y ya, pues tú decías mucho de no, pues de no desenfocarte como en tu respuesta ni nada, Ujú. pero si tu respuesta también va en vía de lo que los otros han dicho, hay que, pues no sería como repetir y repetir. Pues eso siempre me ha generado mucha, pues me cuestiona mucho uno ahí cómo de responder Tranquila. o Ajá. qué hace uno. Es muy importante, a ver, es más importante, no tanto si se repiten, pues que no sean en las mismas palabras, pues porque cada uno de nosotros tiene su estilo personal, ¿cierto? Y eso es muy importante resaltarlo ahí. Que sea genuino y que sea real, ¿cierto? Porque pues igual si estamos buscando un perfil, pues va a ser muy normal que varios tengan de pronto una misma línea de perfil profesional, ¿cierto? Pero a lo que voy con esto es que cuando se marca como una competencia o que quiero opacar al otro, todas esas intenciones se evidencian, se logran ver, ¿cierto? Entonces, más como de que la información sea repetida o muy similar, que no se evidencie como eso, como esa competencia o querer de pronto igualar al otro, ¿cierto? Debe haber algún punto que marque la diferencia, así la experiencia o el perfil o el conocimiento sea similar, ¿sí? Entonces, enfocarse más desde ahí.
Listo. Bueno, chicos, voy a continuar entonces. Otro tipo de entrevista que es pues común, a veces no se hace tanto en prácticas, pero sí he encontrado practicantes pues que me han contado de su experiencia y son los centros de valoración o los assessment centers. Básicamente, ¿de qué se trata este tipo de entrevista? Es como un tipo de entrevista que busca confirmar que los participantes sí cuenten con las competencias ideales para el puesto de trabajo. Entonces, se realizan unas actividades como lúdicas, por decirlo de alguna forma, enfocadas a algunas habilidades que quiero evaluar. Entonces, les voy a dar pues como algunos ejemplos, ¿sí? Si es en una parte de pronto técnica, yo puedo poner un proyecto eh, y que lo trabajen entre varios, ¿cierto? Y ver cómo es la dinámica como tal en equipo de trabajo. Es más, yo podría invitar, si yo fuera la psicóloga de la empresa, yo podría invitar empleados de la empresa y poner en ese centro de valoración sin que la persona se dé cuenta, hacer el ejercicio con los dos empleados y la persona pues que está siendo entrevistada, ¿cierto? Entonces yo puedo poner un trabajo grupal y podemos hacer el centro de valoración escuchando los aportes de cada uno de los participantes. Entonces, por ejemplo, si fuera SST, entonces yo les diría, bueno, tenemos este cargo, eh, construyan entre ustedes la matriz de riesgo. Entonces yo puedo empezar a ver la dinámica, cómo trabajan las personas y qué aporte tienen en el conocimiento. Pues obviamente los dos empleados de la empresa lo tienen, pero la persona no sabe. Entonces es ver qué tanto participa o qué tanto aporta desde el conocimiento esa persona. Puede ser uno. Si yo necesito que la persona de clases o que la persona de capacitaciones, ¿cierto? Entonces yo puedo poner una bolsa con papelitos, con palabras. Yo les puedo decir, bueno, cada uno va a tomar tres papelitos y con esas palabras nos va a armar como una mini capacitación y nos vas a explicar esos conceptos, ¿cierto? Que se queden relacionados entre sí. Entonces yo puedo estar evaluando como la expresión oral, qué tanto puede como organizar esa parte de los conceptos, ¿cierto? Cómo se expresa. Eso básicamente es un assessment center, ¿cierto? De acuerdo a lo que la empresa necesite evaluar, es como en tiempo real ponerte una actividad para ver esa dinámica. Entonces pueden ser dinámicas, como les decía ahorita, de cómo trabajas en equipo, si tienes liderazgo o no, qué tanta iniciativa, si planeas o eres muy impulsivo a la hora, pues, cómo hacer las cosas, o si resultas haciendo las cosas sin pensar primero, que eso también es muy importante. Entonces, que podamos irnos preparando como para ese tipo de cosas. No es de tener temor, pero que si llega el momento en que me pongan un tipo de actividad, pues como de estas, pueda intentar leer un poco la intención de la actividad, ¿cierto? Si me están colocando a exponer, si me están colocando en una dinámica con otros compañeros, ¿cierto? Empezar a leer como la intención de la actividad para poder programarme un poco como cuál, un poco de estrategia también ahí, ¿sí? En esas dinámicas con compañeros, pues si me toca dar un aporte desde el conocimiento o simplemente es observar los roles, porque pues también a veces hay unos juegos de mesa y simplemente es como mirar qué rol ocupas dentro de ese grupo o dentro de ese equipo. Esa es pues como la intención del centro de valoración o el assessment center. Entonces que podamos estar preparados para cualquier tipo pues como de estas entrevistas que se puedan presentar. Y por acá entonces algunas preguntas pues o como aspectos generales que pueden aparecer en la entrevista laboral. Eh, Ahora hay una plataforma muy conocida que se llama Magneto. Y en Magneto, o a veces en los procesos de empleo con fama también, que trabajan pues en alianza con Magneto, cuando vas a pasar como a una siguiente fase del proceso, te solicitan subir un video de 1 minuto donde hable sobre ti, ¿cierto? Eh, y en Magneto uno pone el video en el perfil profesional
Entonces, por eso les resaltaba tanto y por eso en el taller anterior resaltábamos tanto, necesitas reconocerte y necesitas tener como más fortaleza en ese autoconocimiento, porque ¿qué vas a resaltar? ¿Cierto? No se trata solo de hablar bonito, sino que sea real, que haya coherencia en el discurso. Yo creo que las entrevistas no son complejas, solo que sí necesitamos encontrar coherencia en lo que la persona entrevistada pues está expresando. Entonces, dentro de esas preguntas o aspectos personales, entonces te van a pedir que hables sobre ti, que cuentes pues en general como de pronto qué te gusta hacer en tu tiempo libre, qué disfrutas, porque eso va hablando también de unos temas de personalidad. Tener en cuenta entonces nuevamente las fortalezas y las debilidades. A veces con esa parte de las debilidades se cuestiona mucho como, bueno, ¿y yo qué debilidad digo? ¿O qué debilidad suena mejor? ¿Cierto? No se trata tanto de eso. Miren, con ese tema de lo que les mencionaba sobre la inteligencia emocional, lo que buscamos realmente es esa parte de la inteligencia, o sea, usted reconoce, usted identifica su punto débil, ¿cierto? Usted comprende por qué eso en usted es una debilidad, pero sobre todo usted sabe gestionar y no se queda enganchado y no se queda pegado en lo mismo, en la debilidad, sino que usted es capaz de tener un desarrollo y un autocontrol de esa parte que para usted puede ser una lucha, ¿cierto? Entonces ahí no buscamos que usted simplemente nos mencione ese punto o aspecto débil, sino que usted vaya un poco más allá y que nos cuente qué ha hecho con eso, ¿sí? El problema no es la habilidad, o sea, usted puede decir, es que tenía una dificultad con el manejo del tiempo, pero creé esta estrategia y empecé con la planeación y ahora he desarrollado esto. Sí, cuando usted me habla y usted va más allá de lo que ha logrado, no tiene problema con que usted sea ansioso, con que sea temeroso, es que todos tenemos debilidades, nosotros no estamos entrevistando personas perfectas, pero sí nos interesa contar en el equipo con personas que sean más conscientes, que no estén tan automáticas o que no estén centradas en la idea de que simplemente yo soy así y ya, o que porque tengo este estudio, pues eso va a ser el único aspecto que me va a dar entrada para el campo laboral y eso es totalmente pues errado. Hay otro tipo de preguntas que entonces son las que van orientadas a la tarea. Entonces, ya pueden hablar sobre algunas experiencias o trabajos pues dentro de la universidad. Pueden solicitarte como háblame de una situación donde cometiste un error, qué error fue, cómo se solucionó o qué pasó con ese error, ¿cierto? Lo mismo de las debilidades, o sea, qué se corrigió o qué aprendiste. No lo dejes suelto, no hables solo como me equivoqué en esto, sino que puedas ir un poco más allá y necesitas ir haciendo ese relato en tu mente antes de presentarte a las entrevistas. Porque así, pues, a través de la memoria y los procesos cognitivos, pues ella va a tener los recursos de dónde buscar la información. Si no te empiezas a hacer este tipo de relatos, pues va a ser un poco más complejo que tengas esos recursos a la hora de responder, pues como en la entrevista. Otra pregunta entonces orientada a la tarea, describe tu mayor logro, ¿cierto? Que has logrado hasta el momento y habla como de ese tipo de personas que tienen objetivos claros, lo teníamos ahí en el video con Jacobo, entonces si se marca esos objetivos y busca la manera para alcanzarlos. Desde la experiencia, eso se va a evidenciar. ¿Qué estrategia te ha funcionado para cumplir con las tareas cuando experimentas estrés? Sabemos que el estrés, pues, también va anclado, pues, como al temor, a la ansiedad. Entonces, si tienes estrategias de afrontamiento, ¿cuáles son esas estrategias de afrontamiento, cierto? ¿Qué te funciona a ti? Ahí hablando desde la empatía, entonces lo que le funciona a una persona es diferente a lo que le funciona a otra. Entonces, a veces en algunas entrevistas me dicen, no, hago una pausa, eh, realizo ejercicios de respiración, tengo esas estrategias, he mejorado en esto, ¿cierto? Ir profundizando ahí. Y por último,
algunas preguntas que pueden hablar pues como sobre la proyección que tienes respecto a tu carrera profesional. Entonces, ¿qué sabes sobre nuestra empresa? ¿Cierto? ¿Cómo visualizas la empresa y tus proyectos personales? Entonces, tener muy claro, como les decía, la misión, la visión de la empresa. ¿Cómo crees que aportaría esta experiencia en tu hoja de vida? Que desde ahí también vas marcando una ruta, ¿cierto? ¿Qué quiero lograr a través de esta experiencia de mi contrato de aprendizaje o de mi práctica profesional? Y por último, si tienes una pregunta final. Sí es importante tener preguntas al final. Dentro de lo que podemos preguntar al final de la entrevista es como qué continúa pues como en el proceso, cuáles son las fases del proceso de selección. También puedes preguntar cuáles son las expectativas que tiene la empresa respecto a tu llegada pues como a la organización, cuál es la misión de tu rol, ¿sí? Que no pensemos que por ser practicantes o ser nuestro primer empleo, como les decía ahora, como que no tenemos mucho que aportar, no, que antes podamos ampliar la perspectiva de lo que es el mundo laboral y que entendamos que es como ir armando pues como ese caminito, pero sí tener esas preguntas pues como al final del proceso. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Listo. Entonces, bueno, ya con esto vamos finalizando. Digamos que el espacio, el objetivo pues es como dar claridad sobre esas estrategias respecto a lo que es presentar una hoja de vida, cómo elaborarla, qué información es relevante, cómo presentarme una entrevista de trabajo y qué aspectos tener en cuenta como practicante, ¿cierto? Como para esas entrevistas para practicante. Por último, compartirles esta frase. Cree lo suficiente en ti para aspirar a lo grande, pero mantén los pies en la tierra para seguir aprendiendo siempre. Y creo que esto pues tiene que ver con esa actitud que es muy importante, entender que no somos mejores que los demás. Sí podemos alcanzar cosas muy grandes, depende del enfoque de cada uno, depende de lo que quiera pues alcanzar y lograr, pero que la vida es un aprendizaje constante. Entonces, que puede ser una práctica, puede ser una experiencia laboral, eh, pero la vida se trata de eso, de estar renovando y aprendiendo constantemente. Por acá, entonces, mis datos personales. Vamos entonces a elaborar la hoja de vida cuando nos habiliten mi U virtual. En ese momento van a tener acceso pues como a los formatos por facultad. Vamos a intentar subir el documento pues de una manera rápida, no nos vamos a quedar de pronto muy pegaditos en hacer la tarea. Como les conté al inicio, pues me llegan todas las hojas de vida junticas, entonces vamos a darle agilidad a eso para poder irlas calificando pues como un poco más rápido y que puedan ir haciendo los ajustes para que sus coordinadores de práctica las tengan y puedan ir enviando pues como a las agencias de práctica. Recordarles que tenemos un siguiente taller entonces la próxima semana que es con el que finalizamos esta primera parte del seminario prepráctica y luego ustedes tendrán reunión o sus coordinadores los convocarán para darles pues como otra información respecto a la práctica profesional. Listo.